Si bien los primeros cuestionamientos a Rolando Jiménez por su actuar en la dictadura vinieron desde la Alianza, este martes la agrupación de víctimas del terrorismo va a solicitar al ministro Mario Carroza que indague la responsabilidad de este dirigente del Móvil H en algunos atentados de la época. Justamente para ahondar en este tema nos acompaña en Mañana en Directo el abogado y presidente de esta agrupación, Raúl Mesa. Abogado, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días y muy agradecido y siempre contento de estar aquí en CNN Chile. Raúl, hablemos primero de esta agrupación que usted preside. Sí. ¿Cuándo se forma? ¿Quiénes la conforman? ¿Cómo se mantiene? Bueno, la agrupación surge a partir del año 2013, específicamente surge a partir de una presentación que se hace judicial ante el ministro Carroza, ante la Corte de Apelaciones, a raíz de una solicitud de investigación respecto de la muerte o atentados que se cometieron por parte de organizaciones terroristas en contra de 190 civiles y uniformados que fueron atentados con, con consecuencia de muerte y también con lesiones graves gravísimas. Son como las otras víctimas de la dictadura, por así decirlo. Siempre que hablamos de víctimas pensamos en aquellos que sufrieron tremendas violaciones a derechos humanos, y ustedes sostienen que hay víctimas del otro lado y esas se agrupan en esta persona jurídica, ¿o no es persona jurídica? No, hoy día todavía no es persona jurídica, estamos en proceso de tramitación, pero es muy relevante lo que acabas de decir tú, porque aquí efectivamente los derechos humanos siempre han estado ligados a agrupaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Aquí, para que sepa el país y todo Chile, hubieron también víctimas de organizaciones terroristas de izquierda, que hubieron homicidios calificados, hubieron atentados, hubieron personas que sufrieron. Ojo, esta gente de acá sin ninguna militancia política, y eso hay que decirlo también, eran o funcionarios públicos, estaban cumpliendo una labor ya sea como carabineros o como personal del ejército, y además civiles que se vieron expuestos a atentados incendiarios o bombas en la comisión pública, por ejemplo, que quedaron con secuelas permanentes de por vida. A estas personas jamás se les ha indemnizado y se les ha hecho justicia. A estas, con justicia, yo no estoy reclamando que no sea así, se le ha hecho reparado con celo el mal causado. ¿Por qué, Raúl? ¿Porque los tribunales no han acogido o porque simplemente ustedes han sido más lentos en presentar pruebas o más lentos en presentar las querellas Bueno, efectivamente aquí hay un tema central y es jurídico, el tema de la famosa prescripción, porque se entiende que el acto terrorista es un acto de violencia política y por lo tanto es prescriptible. En cambio, el acto del agente del Estado violador de derechos humanos es un delito de lesa humanidad, por lo tanto es prescriptible y están todos los procesos vigentes. Hoy día, y quiero agradecer esto al Poder Judicial, a partir del 1973 la Corte de Apelaciones de Santiago permite que hoy día en Chile se esté investigando, después de 40 años, estos delitos que cometieron organizaciones terroristas. Pero para hablar de juricidad, ¿se investigan para determinar si es que hubo una responsabilidad, pero igualmente va a estar prescrita? Efectivamente. Lo que ocurre aquí, que el criterio, que es lo que hemos podido traspasar nosotros al ministro Carroza, queremos que se investigue primero, se determinen los autores, cómplices y encubridores de estos delitos terroristas, eventualmente se condene y ahí se analiza el tema de la prescripción. O sea, una condena moral en algún sentido, porque quedarían como marcados por ser Hugo, Juan y Diego, qué sé yo, culpables, pero no podría hacerse efectiva la pena puesto que está ya prescribido. Absolutamente. Ojo, y quiero dar un solo ejemplo. Aquí hubo una autoridad pública en este país, que hoy día está en el Congreso, que reconoció públicamente, haber autorizado el atentado al general Pinochet. Sí, claro, y producto de ello hubieron 5 o 6 personas muertas. Raúl, ayer estuvimos aquí en Mañana en Directo, no en Mañana en Directo, en CNN Chile estuvimos con Rolando Jiménez, y te invito a que escuchemos para que la gente que no lo vio se ponga al día con algunas de sus declaraciones. Yo en el atentado a Pinochet no cumplí ningún rol, yo ya había salido del aparato militar. ¿Pero usted proporcionó nombres? No. Lo que pasa es que en mi trabajo social y político en la zona norte formamos organizaciones sociales, centros culturales, comités sin casa, ollas comunes, y en alguna de esas organizaciones militaron jóvenes de la Jota que posteriormente fueron pasados para el frente. Algunos de esos nombres me fueron preguntados si eran capaces para pasar al aparato militar del partido, y yo en algunos casos dije que sí y en otros casos dije que no, y algunos de esos chicos participaron legítimamente en contra del intento de ajusticiar al tirano. Si a mí el partido me lo hubiese pedido, no habría dudado ni un minuto en participar de esa acción. Creo que es tremendamente legítima y ético atentar contra la vida de un tirano. Nadie cuestionaría hoy día si algún ciudadano alemán hubiese asesinado a Hitler. Probablemente no habríamos evitado millones de víctimas. Y Pinochet era tan criminal
tan bestia como lo fue Hitler en su momento. Raúl, la reflexión que se me viene a la mente escuchando el reconocimiento de responsabilidad en algunos hechos, por supuesto, e incluso él mismo diciendo, si es que a mí me hubieran dado la oportunidad, yo voy y lo mato. O sea, Rolando Jiménez no tiene ni un empacho en reconocerlo. En ese sentido, y tratando de ser menos abogado, Raúl, si es que el sentido que tiene en el fondo estas acciones, dado que hay una prescripción, es que queden marcados para la sociedad, para que sepamos, usted y usted fueron culpables, pero después no van a ir presos, bueno, ya Rolando Jiménez está marcado por su propia confesión, de modo que uno diría, bueno, ¿para qué está trabajando como arando en el agua? Digamos, ¿cuál es el sentido? Bueno, la verdad que primero señalar que es muy relevante e importante los hechos que ha reconocido públicamente el señor Jiménez. En primer lugar, él desconoce que existía un proceso judicial donde se investigan hechos y actos terroristas de organizaciones subversivas de las cuales él reconoce haber participado, primero. Segundo, un hecho muy relevante. Él además señala haber tenido la calidad de jefe de la unidad de combate del Partido Comunista y además haber reclutado gente para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Dos hechos de la mayor relevancia. ¿Tú dirías por qué? No basta con el reconocimiento público. Él, en la causa, tendrá que decir cuál es el rol que él tuvo, en qué atentados participó. Él mismo reconoce haber participado en la confección de bombas y en atentado a personas. Pero de nuevo la pregunta desde lo no jurídico. Ok, vamos a establecer exactamente qué día, qué hora, qué fecha. ¿Y después qué? Si es que el objetivo es que la gente, la opinión pública sepa, mire, este señor es culpable de esto y esto, ya lo sabemos, él mismo lo acaba de decir. A ver, la verdad que para algunos la tesis jurídica de que estos delitos terroristas son actos de violencia política, por lo tanto no constituyen violaciones de derechos humanos. Yo tengo una tesis jurídica distinta. Pero ¿cuál ha sido la tesis que predomina en la jurisprudencia chilena? La que acabo de indicar. Pero, la de la prescripción, para decirlo fácil. Pero vamos por partes. Aquí lo que ocurre es que hay también instancias internacionales. Ojo. Por lo tanto, cuando en un país se considera que un acto terrorista, ojo, si aquí viene una contradicción vital, no es un acto violatorio de los derechos humanos. Un acto terrorista que por su esencia... Déjame hacerte una pausa aquí, aunque no... Es que la Constitución es muy clara. Fíjate que la Constitución, artículo 9, dice expresamente: el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Pues bien, si un acto terrorista es contrario en su esencia a los derechos humanos, ¿por qué no es imprescriptible? ¿Y por qué un señor hoy día en la Congreso como el señor Tellier, un señor Jiménez, se jacta públicamente de formar parte de atentados a personas? Raúl, la respuesta de la jurisprudencia es precisamente porque son perpetrados por privados y no por agentes del Estado. Se le otorga a esa autoría una connotación jurídica distinta de un disvalor mayor. Perdón, qué interesante lo que acabas de enseñar tú. ¿Sabes por qué? Porque aquí viene otra tesis jurídica, que es la que nosotros vamos a tener durante el juicio, incluso la sentencia, para recurrir a las Cortes. El propio señor Jiménez reconoce aquí haber recibido instrucción militar en Chile por agentes del Estado extranjero. Ojo, aquí vinieron gente de Cuba, de Nicaragua y de otros países financiados por estados extranjeros a hacer instrucción militar a chilenos. Yo digo, y mi tesis es... Me explico, sí, ¿no? Espero que la gente lo entienda. Si yo logro acreditar en esta causa, y así lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias, porque tenemos la convicción que aquí en Chile hubo fuentes de financiamiento de estados extranjeros. Por lo tanto se asimilan a delitos de lesa humanidad que no serían prescriptibles. Bueno, esa es la tesis. Esa es la reflexión jurídica aceptada que tú indicas, y yo comparto plenamente. Y perdón... No, yo no la indico, yo estoy simplemente siguiendo su línea argumental. Esa es la reflexión jurídica que es la que corresponde y la que yo voy a hacer en esta causa. Ojo, y si aquí en Chile esa tesis jurídica de la gente del Estado pagado por Estado extranjero en Chile que cometió atentados terroristas no es considerado una violación de derechos humanos, yo me voy a ir a las Cortes Internacionales, porque tengo la convicción jurídica de que ahí se va a considerar que el acto terrorista en su esencia es violatorio de derechos humanos. Escúchame una cosa, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo le pido a la gente que haga el análisis, ni siquiera jurídico. ¿Cuál es la diferencia entre un terrorista que comete un acto atentatorio contra la vida de las personas, a diferencia de un agente militar del Estado chileno, como ocurrió, en contra de la vida de esta persona? La vida de esas personas... ¿A usted no le parece distinto? Son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo, Raúl, desde el punto de vista del resultado, que es una muerte, un ataúd. Pero desde el punto de vista del hechor, el derecho penal también se hace cargo de quién es el hechor. No es lo mismo que un papá mate a un niño, que usted mate a un niño que no es suyo. ¿Por qué? El resultado es el mismo, el niño está muerto. Y sin embargo, el disvalor que le otorga la sociedad al hecho de que un Juan Pérez mate a una criatura versus Juan Pérez matando a su niño es distinto. ¿Por qué? Simplemente porque el autor tiene otra calidad. En este caso,
guardando las proporciones de la comparación, y lo uso para efectos solamente pedagógicos, hay una diferencia, no en el resultado, pero sí en la autoría. Y eso se recoge en muchos ordenamientos jurídicos como una diferencia, entendiendo que la diferencia en términos de la calidad de vida, o sea, de lo cuánto vale la vida del muerto, es exactamente la misma. Bueno, yo hago la distinción en relación al resultado. El resultado de un acto terrorista es, ¿qué es lo que es? La muerte de una persona, o sea, le privo la vida a otra persona. El resultado de un agente del Estado violando los derechos humanos, un acto llamado de lesa humanidad, resultado de ese acto es la muerte de una persona. Y para cerrar, como el resultado es igual, la pena debe ser igual. La pena debe ser exactamente igual. Y para usted entonces, perdón Raúl, sí, entonces se nos acaba el tiempo, pero solo para cerrar esta línea argumental. ¿A usted le parece entonces que el parricida debería ser condenado igual que el homicida? ¿Le parece que en ese caso no debería haber un mayor disvalor en la persona del autor? No, porque aquí hay organizaciones terroristas. Perdón, aquí Carroza está investigando una asociación ilícita terrorista. Por lo tanto, aquí hay objetivos políticos. Es decir, hay una organización, como lo fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se organizó a nivel nacional. Perdón, Jiménez reconoce que hubo unidades de combate en todas las comunas en Chile, que él participó. ¿Cuál es el objetivo político? Exterminar una población para llegar al poder por la vía del arma. O sea, eso se justifica. Como lo mismo que hicieron el gobierno militar en Chile. Un grupo de militares en Chile llegaron al poder por vía del arma. ¿Cuál es la diferencia? Sigo explicándome aquí, el resultado es el mismo. Sin embargo, hoy día los terroristas en Chile están excomulgados, están exiliados, están relegados, indultados, nadie preso. Los militares hoy día, todos presos en Punta Peuco. ¿Hay justicia? ¿Hay igualdad ante la ley? No existe en Chile. Raúl, ¿por qué el tema lo afecta tanto en lo personal? Lo veo como casi emocionado mientras me habla. A ver, lo que pasa es que uno cuando se dedica a los temas del derecho, me parece que el principio de justicia material, cuando yo tengo representación de madres, de hijos y de nietos, de civiles inocentes, que iban en una micro, que un terrorista puso una bomba y ese abuelo, esa madre o ese padre no está. ¿Se lo puedo preguntar? ¿Usted tiene alguna víctima entre sus cercanos? ¿O no es un tema, digamos, que lo afecte en lo personal? No hay una afectación, pero a mí me afecta. Entiendo, ¿Cómo le explico? Perdón, déjame hacerte un ejemplo concreto. ¿Cómo le explico yo hoy día a un hijo de que un acto terrorista que le dio muerte a su abuelo, a su padre o a su hermano, no puede ser juzgado porque está prescrito? Y hay una autoridad pública que se jacta de haber dado muerte a ese padre o a esa madre. Y aquí no hay justicia en Chile. Raúl, perdón, yo 8 hijos de una persona que fue y que pensó distinto porque perteneció al Partido Comunista y fue perseguido, fue torturado y desaparecido y muerto, sí tiene derecho a justicia. Pero Orlando Jiménez dijo que él no tiene sangre en las manos. ¿Usted no le cree? A ver, hoy día se va a hacer una solicitud formal ante el ministro Carroza. ¿Va a ser en el día de hoy? Hoy día, 11:30 de la mañana, ante el ministro Carroza. Sí. Él evaluará los antecedentes. Existen antecedentes y méritos suficientes para que el señor Carroza le diga, perdón, él lo dijo, lo dijo ayer en una radio, no tengo ningún inconveniente de ir a declarar. Le quiero agregar algo más al señor, y con esto quiero terminar. Señor Jiménez, usted mismo... Esa es su cámara. Y yo lo quiero emplazar afectuosamente, porque no tengo nada en contra del señor Jiménez. Pero decirle que también se hubieron actos terroristas en contra de heterosexuales y en contra de homosexuales. Y por lo tanto yo lo emplazo y lo invito a que en su organización, perdón, él es encargado de derechos humanos del móvil, lo invito a hacerse parte en esta causa judicial para que defienda a esos homosexuales o personas que tenían diversidad sexual que fueron objeto de actos terroristas en Chile. Y le hago la invitación formal. ¿Se va a extender esto a otras personas, además del propio Jiménez? A ver, en esta causa hay muchas personas citadas que participaron directa o indirectamente como autores materiales o intelectuales. Entre ellos, obviamente, está citado el señor Guillermo Tellier. Al que ha hecho alusión... El que ha hecho alusión directa, y por lo tanto hay otros personajes de izquierda que tendrán que dar cuenta de estos hechos, porque aquí, como hablan de transparencia, bueno, la transparencia es y se hace ante la justicia. Muchas gracias, Raúl Mesa, por acompañarnos, y vamos a estar en contacto para que nos cuente novedades de cómo avanza esa causa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias.